Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, hoy es domingo. Hoy es día en que cada uno de nosotros debemos de prepararnos para celebrar a Jesús Eucaristía en la misa dominical, como un signo de unidad, como un signo de iglesia, como un signo de identidad. Identidad, unidad, alegría, libertad, signos que a cada uno de nosotros nos ayudan a vivir mejor nuestra fe. Pues el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, pues lo podemos dividir en tres temas. Dos de ellos están uno de ellos claramente en una controversia, y el otro pues aparece también como en una situación controvertida. Ya hemos platicado, el Señor Jesús vive constantemente estas situaciones. La primera resulta muy interesante porque nos encontramos con una acusación que le hacen al Señor Jesús respecto a que si lo que Él está haciendo no es producto del demonio. Y el Señor Jesús pues va a aclarar, y aquí en esto lo interesante, ¿a quién se lo está aclarando? A aquellos que lo están confrontando. El Señor Jesús a todos mira con amor, a nadie mira como un enemigo, y entonces va a tratar de ayudarles a ellos a que desde su propia visión, desde una visión equivocada, puedan abrir su corazón al reino de Dios. Y entonces, en esto, el Señor Jesús nos enseña a cada uno de nosotros a aprender a ser objetivos. Es extraordinario este pequeño fragmento de la manera, en la lógica en la que el Señor Jesús va señalando cómo lo que Él está realizando es por obra de Dios y no propiamente obra del diablo, del enemigo. Y nos habla de una realidad sociológica, diríamos, la división. La iglesia que está dividida, pues no es iglesia, no es comunidad. El pueblo que está dividido, pues
viviendo en la confrontación, pues en lugar de encontrar sus fortalezas, vive en la debilidad del odio y del rechazo, de la incomprensión del otro, del prójimo. Por eso yo les decía, en cuanto a realidad sociológica, si lo aplicamos al proceso político que estamos viviendo, lo grave de toda esta confrontación que hacen los partidos es de que no solamente como nación quedemos divididos, sino que también incluso en la propia casa se vivan los pleitos y las diferencias. Sobre esto, entonces, entramos y podríamos ver la dimensión de la iglesia. La iglesia, más que una realidad sociológica, es la vivencia de una fe. Brota del encuentro con una persona, con el Señor Jesús. Y ese es el segundo tema. Porque hay quienes buscan a Jesús y Jesús preguntará: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nosotros, en cuanto a católicos, surgimos precisamente del encuentro con el Señor Jesucristo y a través de Él, conocer la voluntad del Padre y esforzarnos en poner en práctica esta voluntad. En la dimensión sociológica, claro, somos hombres los que hacemos la iglesia y somos hombres limitados y también pecadores. Y ciertamente cuando hablo de la iglesia no me refiero solamente a los sacerdotes, a los obispos, sino también a todos los bautizados, pecadores, solteros, casados, religiosas, religiosos, sacerdotes. La dimensión sociológica hecha por los hombres. Sin embargo, no solamente la iglesia como una realidad sociológica, nos unimos por conveniencia, por un partido, por solidaridad de unos con otros en afinidad de ideas. No, la iglesia es fundada por Cristo y entonces la iglesia es santa, es pecadora, sí, pero la iglesia es santa por su fundador, porque Él es el que nos convoca, el Señor Jesús, y nosotros lo seguimos y lo seguimos en libertad. Esto es muy importante. El Señor Jesús no nos impone la fe. Nosotros somos los que, al encontrarnos con Él, aceptamos sus mandatos y libremente aceptamos vivir de acuerdo a sus mandamientos. Por eso, ser católico, por un lado, implica ser objetivo. El mal existe. Sin embargo, existe también el proyecto de Dios. Nuestra debilidad existe. Podemos hacer una opción por el mal, pero con la gracia de Dios y con la voluntad optamos por seguir a Cristo y ser cada vez mejores. De esta manera, ser católico implica desarrollar nuestras capacidades y habilidades para poder discernir entre el bien y el mal, abrir nuestro corazón a la gracia de Dios para optar por lo mejor. Y entonces, efectivamente, desde mi realidad pecadora, desde mi realidad humana, esforzarme por alcanzar a Cristo y ser feliz. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Yo puedo optar por seguir a Cristo y entonces cambiar mi vida y ser santo, si es que quiero, o por lo menos intentarlo, ciertamente, porque la iglesia es una, porque la iglesia es santa, porque la iglesia es católica, porque la iglesia es universal. Pero hoy, querido amigo, yo me atrevería a decir, el reto es definitivamente asumir, a vivir en libertad nuestra fe. Y a lo largo de esta semana vamos a estar meditando precisamente sobre el tema de la libertad. Cómo el Señor Jesús viene a liberarnos y cómo efectivamente esta liberación requiere de tu presencia y de mi presencia, de la aceptación de cada uno de nosotros de la palabra del Señor Jesús. Casi como si fuera una serie, yo te diría, no te pierdas las siguientes reflexiones que vamos a tener a lo largo de esta semana, porque son interesantes. No te pierdas estas meditaciones, porque es la palabra de Dios. Lo único que yo voy a hacer es ayudarte un poco y juntos podamos cambiar nuestra vida, conocer mejor al Señor Jesús, ser libres, ser felices, ser mejores. Pues hoy yo diría, y a manera de una síntesis, ser católico me enseña, me pone el reto a ser objetivo. Ser católico me reta
por encima de las divisiones naturales, a vivir en la unidad con Cristo y con mis hermanos. Ser católico te pone en camino de santidad. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Feliz domingo con Jesús Eucaristía.